Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Uno de los ejemplos más bellos en la Biblia que se encuentra casi desde el principio hasta el final es la relación pastor y ovejas. Es decir, por ejemplo, para decir en el principio, el primer pastor que existió en la tierra fue Abel, el hijo de Adán, allá en el Edén, después de que salieron del paraíso en ese lugar. Abel era pastor de ovejas. Muy interesante. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, vemos un poco más atrás, cuando Adán y Eva pecaron, estaban desnudos, se escondieron, el Señor les llama la atención y lo primero que hace después de que les hace una promesa de redención que vendría, es que hizo un sacrificio y los vistió con túnicas de piel de un animal que había sacrificado. Pensamos a la luz de toda la Biblia que el animal que fue sacrificado en primer lugar fue una oveja, y de esa oveja con su piel hizo las túnicas para Adán, para cubrir a Adán y Eva. Por eso tal vez su propio hijo, Abel, entendió el asunto y se volvió pastor de ovejas, porque él quería seguir el camino de sus padres y sobre todo el camino de Dios que había recibido en ese ejemplo. Si hablamos de Abraham, si hablamos de Isaac, si hablamos de Jacob, todos ellos fueron pastores de ovejas. David fue pastor de ovejas. El Salmo 23 es un salmo muy conocido, escrito por David. ¿Recuerdan que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Es lo que alguien ha llamado, y lo que yo entiendo y reclamo, el canto de una oveja agradecida, que puede decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Y sigue el Salmo 23 hablando, el canto de una oveja satisfecha. Hay una historia muy conocida, o mejor una leyenda, que en los tiempos de Jesús posiblemente era muy conocida. Y algunos piensan que Jesús se refirió, cuando habla de la parábola de las ovejas, habla de esa leyenda. Dicen que en una oportunidad Dios estaba mirando en la tierra, había oído el clamor, el gemir del pueblo de los judíos que estaban cautivos en Egipto, y entonces comenzó a buscar en la tierra a alguien para que fuera su instrumento para guiar en la liberación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y un día vio a un hombre que hizo algo muy interesante, dice la leyenda. Llevó las ovejas al redil y al contarlas vio que le faltaba una. Entonces fue por los campos, por las montañas, por la ladera al atardecer, buscando la oveja que se había perdido. Y comenzó a llamarla, algo así como: copo de nieve, ¿dónde estás? Y de repente, por allá en la distancia, oyó el balido de la oveja, y él se acercó donde estaba y la encontró bebiendo agua. Y cuando la encontró bebiendo agua, la tomó en sus brazos, la acarició y le dijo: te me perdiste porque tenía sed. La puso en sus hombros y la llevó al redil. Y Dios vio lo que dice la leyenda, lo que este hombre hizo, y entonces se le apareció en la zarza. ¿Ya sabe a quién se refiere? A Moisés. Le apareció en la zarza. Dios dijo: si este hombre tiene compasión de una oveja, tendrá también compasión de mi pueblo. ¡Qué leyenda! Yo enseño esto a los líderes de la iglesia, a los que están llamados a ser pastores en nuestra iglesia, en cualquier lugar. Y también le hablo a los empresarios. Cada hombre y mujer debe tener un corazón de pastor que tiene compasión por los que le rodean. Así que esa leyenda era muy conocida, dicen, en los días de Jesús. Y por eso, cuando lo criticaron porque comía y bebía con los pecadores, les dijo esta parábola: ¿qué hombre hay de vosotros que si tiene una oveja y al llegar al redil encuentra que se le ha perdido, no deja las 99 en el redil y va a buscar la que se le perdió? Y cuando la encuentra,
la lleva sobre sus hombros, la regresa al redil y le dice a sus vecinos: gozaos y alegraos conmigo porque la oveja que estaba perdida la he hallado. Entonces, qué hermoso. Muchos de los años de ministerio fui por diferentes partes de Colombia con mi acordeón. Yo tocaba acordeón. Algunos que no lo saben, yo tocaba acordeón, un acordeón Hohner de 120 bajos, me fascinaba. Iba cantando una hermosa canción que decía: eran 100 ovejas que había en el rebaño. Y muchas personas se convirtieron con esa canción, las 100 ovejas, me encanta. Y ojalá que un día la volvamos a cantar en la tierra. Recordemos esa canción hermosa. Inclusive fui a Israel. No llevé el acordeón porque valía mucho la llevada, el peso era demasiado. Pero llegué a una casa muy linda de unos hermanos preciosos en Jerusalén, ahí cerca de Tel Aviv, que me llevaron, los conocí allá en Jerusalén. Y ahí conocí a muchos de mis hermanos que hoy todavía son miembros de la iglesia y que están sirviendo al Señor con todo su corazón. Y tenían un acordeón. Entonces yo le dije que me prestara el acordeón y comencé a cantar: eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Y sigue cantando, y qué hermoso esa canción, la recuerdo bien, esa canción tan maravillosa. Bueno, Jesús utilizó esa parábola para mostrar la belleza de su amor, de su misericordia. Más tarde en el capítulo 10, Jesús vuelve y hace énfasis. Cuenta la parábola otra vez, pero le tiene un matiz muy especial. Y dice en el capítulo 10, del verso 1 al 6, si no me equivoco, le dice que el que es pastor entra por la puerta de las ovejas. Si entra por otro lado, no es el pastor, sino que es un ladrón y salteador que no le importa ni quiere destruir las ovejas. Pero luego dice: yo soy el buen pastor. El pastor entra. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra, entrará, saldrá y hallará pastos. Y todo el capítulo 10, o la inmensa mayoría del capítulo 10, es maravillosa en esa parábola que Jesús dice. Llega un momento en que dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando llega al final de la parábola o de la historia que encuentra, del mensaje que encuentra allí, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los redimidos somos considerados las ovejas suyas, y Él es nuestro pastor. Él, en una doxología hermosísima que hay en la Biblia, en el libro de Hebreos, en el último capítulo, dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y una pregunta que tengo antes de terminar: ¿eres oveja de Jesús? ¿Perteneces a su rebaño? ¿O eres una cabra? ¿Qué somos? Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por esta parábola, por esta enseñanza que tú nos das. Permite que reflexionemos y podamos cantar. Yo era oveja perdida, pero tú dejaste tu trono para venir a la tierra, para buscarme, para salvarme, para darme vida eterna. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor en Jesús. Amén. Amén. Amable televidente, démosle gracias a Dios porque el buen pastor dio su vida por ti y por mí. Bendiciones. Bueno. En casa con el pastor Héctor Pardo.